hacer un proceso de introspección, un viaje a nuestro interior y preguntarnos a partir de qué premisas estoy yo formando juicios, tomando decisiones y actuando. ¿Son las correctas? ¿Me van a permitir alcanzar mis objetivos? ¿Qué tengo que hacer para hacer ese viaje, ese proceso e identificar mis contradicciones para poderlas resolver? Y no solo en mi esfera pública, sino también en mi esfera privada, cambiar aquello que debo de cambiar para poder progresar, para poder florecer, para poder ser felices. Para hablar de este tema, como ustedes lo saben, nos acompaña el psicólogo Juan Ignacio Ardón, quien hace una semana nos comentaba de varias cosas, entre ellas comentamos el tema de la autoestima. Y es precisamente este en el punto en el cual nos quedamos el jueves pasado, la autoestima. Tú mencionaste, cuando ya estábamos fuera de cámaras, Juan Ignacio, que no es lo mismo una falsa estima a tener baja autoestima. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que una persona con baja autoestima considera que no es valiosa ni merecedora de felicidad y no confía en sí misma. Una persona con falsa estima lo que hace es sentirse merecedor, pero falseando la realidad. Entonces, se hace pasar por alguien que no es. Exactamente. Entonces, una persona con falsa autoestima parece que tuviera una autoestima buena, pero ¿qué hay detrás? Hay logros que no le pertenecen. No tiene mérito. Volvemos al punto de la que está falseando la realidad, está basándose en mentiras. Exactamente. Y eso o se está apropiando de los logros de otros, porque también eso sucede. Por eso yo hacía referencia la semana pasada a cómo desde muy niños, si alguien que le provoca una baja autoestima es alguien que no lo aprecian, alguien que van a ser injustos con él, que quiere decir que le van a dar castigos que no merece o maltratos. Pero el problema principal, en este caso, es la falsa autoestima, y es que lo que van dando es mérito que no es mérito, sino que le van falseando la realidad los mismos padres, haciéndole creer que el hecho de que yo quiera a mi hijo es que algo que hace se lo agrande, lo apremie más de lo que realmente merece. Entonces voy creando una falsa autoestima, porque en el fondo no nos podemos mentir a nosotros mismos. Los niños saben perfectamente que eso no es equivalente a lo grandioso que se ve. Pero entonces, desde niños aprendemos, lamentablemente por un error de conocimiento de nuestros padres, sí, aprendemos a falsear la realidad. Pero y eso es de las primeras cosas, una vez estamos conscientes de ese problema que tenemos que resolver si es que queremos ser exitosos en esta nuestra vida única e irrepetible. Pero escuchándote hablar del tema de merecer, o sea, merecer puede ser merecer un premio o merecer un castigo, porque el merecer que va a depender de la ley de la causalidad va a depender de mis acciones. Entonces, si yo actúo bien, merezco un premio. Si yo actúo mal, merezco un castigo. Entonces, si entiendo bien lo que estás explicando, Juan Ignacio, es que el problema es que se nos da lo que no merecemos. En este caso, se nos da un premio que no merecemos. Entonces, así es, dentro de ese sistema de incentivos perverso, dentro del cual vamos aprendiendo y al final vamos buscando aquello que no nos hemos ganado y no hemos aprendido a ganarlo, porque al final la clave sería esa. Y lo que en su momento debimos haber recibido, que tal vez es un castigo, pues nos lo ganamos, claro, no lo recibimos en ese momento y no hubo un proceso de aprendizaje correcto en el niño que se va a ese error de aprendizaje se va a reflejar en esa persona ya de adulto. Exacto, y es una buena forma de resumirlo. Darle a alguien un premio que no merece es falsear su autoestima. Darle a alguien un castigo que no merece es bajar su autoestima.
Entonces hay un error también que se comete muy común, que se cree que lo que nosotros tenemos que hacer es, lo oigo constantemente, es regresemos a la educación pasada de los padres que realmente eran estrictos, etcétera. Lo que pasa es que ahora somos ninguna de las dos. Lo que tenemos es que empezar a incorporar una educación implacables con la verdad. ¿Qué pasaba antes? Éramos del otro lado. Le damos, si el niño tiene una queja del colegio, ¿qué pasa en el colegio? Tiene la razón, no importa decir la verdad, tiene el colegio. Entonces le aplicaba un castigo independientemente de cuál era la verdad. Y ahora, ¿qué pasa? Lo contrario. Entonces ahora nos dedicamos a falsear constantemente. Ahora el hijo es el que tiene la verdad. Entonces van las mamás a decir, mi hijo no miente, mi hijo tiene la razón y punto. Y ese es el problema, no es ni una ni la otra. Es que entendamos claramente, les enseñemos a los niños que es prioridad, que tenemos que ser implacables con la verdad, que eso es lo prioritario. Bueno, la mayoría de nuestros televidentes, estoy segura de que son adultos y van a decir, vaya, qué lindo, lo voy a aplicar con mis hijitos, lo que está diciendo Juan Ignacio. Pero ahora, ustedes 3 individuos que están ahí en el ágora, ¿conmigo qué onda? ¿Qué tengo que hacer yo conmigo? Que ya yo, basta, bueno, mis padrecitos lindos, pues se equivocaron en este punto y en aquello. Pero yo ya no le puedo de adulto seguir reclamando a mis padres. Yo tengo que asumir la responsabilidad de mi vida y de mis acciones y cumplir aquellas obligaciones que yo libremente he elegido y reconocerme como causa de todo aquello que yo estoy cosechando. Entonces, vaya. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer aquello que no hicieron ellos por mí. Así como si no me enseñaron un idioma, ahora lo voy a aprender yo. Entonces autoeducarme. ¿Qué significa eso? Empezar a revisar yo mis contradicciones. Cómo yo automáticamente cometo el error de falsear la realidad. Entonces empezar mi introspección. La introspección debe empezar por ser honestos, por empezar a no fingir. No, y podemos empezar con nosotros mismos. Empezar a encontrar nuestras contradicciones y empezar a trabajarlas, a evitarlas, a entender por qué hago esto, qué problema tengo. Ahí empieza la introspección. Dejemos fuera exactamente como tú decías la causa en la infancia. Eso es para entenderlo. Pero para resolverlo, esa causa ya no es prioritaria. Para resolver hay que entender que el problema está en mí, en cómo yo sigo el mismo mecanismo. Es decir, me enseñaron a hablar un pésimo español y yo sigo hablando lo pésimo. En lugar de empezar a revisar y regresar a mí. Esto no puede ser, no es congruente con lo que yo quiero ser, etcétera. Empezar a revisar eso. Segundo, algo muy importante, el sentido de la vida. Es decir, que nosotros empecemos a cuestionarnos cuál es nuestro sentido de la vida. Bueno, has hablado de un tema que también se menciona mucho, pero no sé si todos tenemos claro qué es el sentido de la vida, porque al final el sentido de la vida para la mayoría es algo que hemos nosotros aceptado de manera inconsciente, que pasa a formar parte de nuestro subconsciente. El sentido de la vida, según lo que yo sé, es un equivalente preconceptual de la apreciación que uno tiene por uno mismo y por la realidad. Es un equivalente preconceptual de la metafísica, como yo voy a verme a mí misma, hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? Y la realidad, todo lo que me rodea, las otras personas, los hechos con los cuales me voy a topar a lo largo de mi existencia. Entonces, todo eso, esos juicios de valor que yo formé, sin saber si las premisas de estos juicios van a ir de acuerdo con los hechos de la realidad, pueden hacer que precisamente por eso la gente actúa de una manera emocional. Exacto. Porque no se ha cuestionado a partir de qué está tomando decisiones y si esos juicios que formó de manera no consciente son juicios verdaderos o son juicios falsos. Entonces, realmente a lo que estamos invitando a los televidentes es algo muy serio, porque puede llegar en algún momento a llevarte al fundamento primero, a partir del cual tú has estado tomando decisiones. O sea, no se escucha fácil, pero no es fácil de hacer. Pero si quieren ayuda, pueden ir a donde Juan Ignacio Artón.
Claro. Bueno, como tú decías... Lisa te dio el anuncio. El comercial. El comercial. Exactamente. Bueno, sí, el sentido de la vida, de hecho, es una apreciación emocional de cómo yo veo al ser humano, la existencia. Y a mí mismo. Y a mí mismo, exactamente. Y la clave importante en el sentido de la vida es el concepto de baja redundancia, de importancia. ¿Qué es lo que creo yo que es importante? El mundo como yo lo veo correctamente. Podemos decir que el sentido de la vida puede ser hasta un motor, porque eso hace cómo veo yo. Es ¿sí? Lo que nos mueve a actuar. Lo que nos mueve a actuar, exactamente. Y a escoger con quiénes nos vamos a relacionar. Exacto. Escoger amigos, escoger pareja. O sea, lo hicimos todo a partir del sentido de la vida que no nos hemos ni cuestionado. Claro. Ahora bien, ¿cómo llegamos a tener el sentido de la vida que tenemos antes de cuestionarnos todo esto? Desde que sos... Yo respondiendo, pero... Adelante, no, por favor, no, es un conversatorio. Es un conversatorio, es exactamente. Cierto. Pero es importante que sepa la gente cómo llegamos a ese punto, porque, o sea, queremos cambiarlo, pero cómo llegamos hasta ahí antes de empezar a cambiarlo. Desde que empezamos a ser conscientes de todo lo que nos rodea, o sea, tu sentido de la vida lo empezás a formar casi que desde que salís del vientre de tu mamá y no recordás, por supuesto, qué está sucediendo, pero a partir de ese momento tú vas identificando por medio de tus sentidos y conforme los sentidos se van desarrollando, conforme vas creciendo, vas identificando la realidad y la empezás a integrar. Pues al fin la conciencia, el ser humano es un ser conceptual y no podemos dejar de clasificar e integrar. El problema es que empezás a hacer integraciones contradictorias y es eso lo que te va generando problemas y luego no tratás esas integraciones contradictorias. Pero tu sentido de la vida, tú desde pequeño lo empezás a adquirir. Pero eso implica que obviamente el sentido de la vida para cada quien es muy distinto dependiendo del contexto en donde sí. Creciste. Porque obviamente donde creciste y si tus papás, qué sé yo, tenían una cierta religión, pues vas a crecer dentro de ese contexto. Si no tenían religión, pues creces dentro de ese contexto. Todo eso va afectando tu sentido de la vida, ¿no? Es único. Cada uno tiene su propio sentido de la vida. Sin embargo, debe cuestionar si ese sentido de la vida le beneficia a sí mismo o beneficia a otros. Porque es muy importante. Yo puedo tener un sentido de la vida que beneficie a un tercero, no que beneficie a mí. Bueno, creo que habría que plantearlo a partir de otra pregunta que vamos a hacer en el siguiente segmento. Porque ya nos tenemos que ir a la pausa en el Ágora. Regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy estamos conversando con el psicólogo Juan Ignacio Ardón. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, apreciables televidentes, y no saben lo emocionante que se puso durante la pausa de esta discusión. Pero al final el punto, Juan Ignacio, es que muchas personas han llegado a la triste conclusión
de que no tienen derecho a ser felices, que no tienen derecho a buscar su interés en el largo plazo, a elegir a quiénes amar y con quiénes compartir su vida. Entonces, claro, esa es parte de estas contradicciones del sentido de la vida que vamos adoptando desde que empezamos a ser conscientes de la realidad. Exactamente, sí, van creyendo que no merecen, que no son merecedores de felicidad, o no pueden crearla, y eso repercute inmediatamente a su baja confianza en sí mismos. Pero insisto en ese tema, es obviamente como si su elección viene de un tema emocional, basado en las emociones, entonces los resultados van a ser generalmente no los mejores. Entonces ahí van alimentando esa desconfianza. Por eso es que tú hablabas, y lo mencionaste en la introducción de la semana pasada, hablabas de las virtudes, la virtud, el hábito de obrar bien. Eso es muy importante para ir forjando esa condición de merecer ser felices. ¿Bajo qué? Es decir, si yo voy a aplicar la virtud principal de ser racional o no. Esa es una decisión importantísima, porque en el momento que yo decido ser racional, de ahí se derivan el resto de las demás virtudes. Porque al final hasta nuestras emociones están basadas en juicios de valor que hemos formado. No hay una dicotomía entre razón y emoción. Al contrario, las emociones, y me imagino que eso tú lo ves bastante seguido, ese es tu trabajo. Exacto. Precisamente. Las emociones, lo que muestran cuando esas emociones son conflictivas y son destructivas, lo que reflejan es un conflicto racional, de juicios de valor dentro de la mente de la persona que sufre. Exacto, es la consecuencia de también una decisión que se tomó de forma no racional o utilizando la razón en la mínima expresión, porque son parte del mismo proceso. O de forma inconsciente, como tu sentido de vida. Como tu sentido de vida, exactamente. Como parte de tu sentido de la vida. Por eso es que es importante recalcar siempre, y qué bueno retomarlo esta semana, recalcar que no hay dicotomía, es decir, que son parte del mismo proceso la razón y la emoción, porque yo veo en mi trabajo constante, veo en temas, y ahí es donde entra también la categoría de elegir candidato, de elegir presidente o elegir candidatos a diputados, es también cuando toman la decisión de elegir pareja. La gente piensa que se elige, hasta hay frases, pero hay gente que son metáforas, pero no están apegadas a la realidad. Son racionalizaciones. Racionalizaciones de que se elige con el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas veo yo y trabajo que han elegido con el corazón y ahora están enfrentando las consecuencias por haber elegido con el corazón. ¿Y cómo hacemos para cambiar ese sentido de la vida que fue forjándose así inconscientemente durante nuestra infancia y hasta que llegamos a la edad adulta? ¿Cómo hacemos para cambiarlo ya en el momento en que ya no depende de lo que nos han hecho nuestros papás ni nada, sino que ya depende de nosotros? Bueno, nosotros debemos empezar a ser muy conscientes de los resultados que estamos obteniendo, a empezar a revisar nuestro código de valores morales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a lo que hablábamos anteriormente, regresar a nuestras contradicciones. Y no es el hecho de empezar a revisar mis contradicciones me van a dar la razón de por qué ser moral. Y cuando voy resolviendo mis contradicciones y me voy convirtiendo en una persona que apunta a una perfección moral, voy sintiéndome mejor. ¿Podrías dar algún ejemplo de eso, de el concepto que mencionas de resolver mis contradicciones? ¿A qué te referís, por ejemplo? Bueno, por utilizar podemos hablar de la virtud de la integridad, por ejemplo. Mis contradicciones están en que digo una cosa y hago otra. O que constantemente yo creo que las cosas se deben resolver de esta manera y hablo de que hay que ser honestos, etcétera, y lo que hago es otra cosa que no es lo que estoy diciendo. Esa es una contradicción categórica, en donde yo estoy manifestando algo que digo y algo que no digo algo y hago otra cosa. Entonces después, cuando tengo el resultado, es de algo que, por ejemplo, o yo falseé o hice trampa. Una contradicción es que yo diga que ese es mérito mío.
Entonces empezar a reconocer lo que es mérito mío y lo que no es mérito mío. Eso empieza a resolver contradicciones. Esa empieza a darme mayor, a darme, si me otorgo el mérito que me corresponde, entonces yo puedo empezar a trabajar ahí mi autoestima y empezar entonces a ser más racional, y a ser más racional automáticamente seré menos contradictorio. Bueno, perdón, es que estaba leyendo aquí algo que me parece importante sobre este tema que estamos discutiendo del sentido de la vida y cómo es ese el que debemos atrevernos a conocer realmente qué es lo que me motiva, porque a partir de lo que me motiva, a partir de lo que yo considero que es importante, realmente me voy a empezar a cuestionar, ¿es verdaderamente importante? ¿Para qué es importante? ¿Y para quién es importante? Porque ya que en el primer programa no respondiste una pregunta clave que yo te hice, ¿qué es el arete? La búsqueda de la excelencia. ¿Y por qué es importante ser orgulloso? Vea, no estar orgulloso de alcanzar objetivos, porque eso lo que nos hace es cada vez que nosotros alcanzamos un valor y sabemos que lo podemos conservar, somos felices, nos hace felices. Ver los logros de los otros, sobre todo los otros que nosotros apreciamos, o aunque no los apreciamos, pero conocemos el esfuerzo que han hecho, el trabajo que han puesto, el tiempo de pensar sobre un determinado tema y ver cómo logran alcanzar sus objetivos, nos va a dar alegría. Pero el practicar en nosotros mismos, el ser la mejor persona que podemos ser, el ser, vamos, si no confundamos orgulloso con arrogante, ni vanidoso, ni jactancioso, ni todos esos que son precisamente los de la falsa estima, claro. Los que presumen logros que no son propios. Aquel que es orgulloso es aquel que hacia adentro sabe que lo que tiene, lo tiene porque se lo ha ganado, porque es producto de practicar ciertas virtudes. Esas virtudes son varias. ¿Podrías tú mencionar algunas? Y de nuevo, una virtud que es el hábito de obrar bien, no es de a partir de mañana voy a hacer, yo qué sé, voy a hacer ejercicio y voy a ser virtuoso en el sentido de que voy a buscar mi fortalecimiento físico para estar fit, apto para vivir. No, o sea, voy a hacer un día y voy a sufrir, voy a hacer dos, tal vez el tercero voy a decir, ay no, hoy voy a descansar. Claro. No, o sea, el hábito es algo que vamos a hacer, vamos a ir poco a poco adquiriendo y vamos a hacer todos los días. Pero, ¿cuáles son esos hábitos que tú ahorita recomendarías para nuestros televidentes? Bueno, podríamos hablar de la virtud, el hábito de la responsabilidad, la honradez, la sinceridad, la confiabilidad, la productividad. Es decir, son hábitos y virtudes, ¿verdad? Hábitos en busca, ¿verdad? de obrar bien, que automáticamente van a estar combinados, van a ser combinados, llevarán, como hablábamos, a una autoestima buena y verdadera, y lo voy a ver en los resultados. No voy a tener que necesitar falsear la realidad para estar bien, es automático. Es inmediato. O sea, al final lo que tenemos que hacer es ir buscar reconocer estas virtudes y aplicarlas día a día en mi vida, y poco a poco pues se van a ir manifestando para los demás, ¿no? Exactamente. Y para mí mismo. Y para mí mismo, y voy a empezar a ver los resultados y a sentirme muy, muy feliz con esos resultados, porque precisamente están apegadas a la realidad, están apegadas a méritos que van a ser reales. Entonces, ahí se fomenta esa virtud del orgullo. Que es una virtud. Solo eso a algunos va a hacer ahorita que digan, ¿what? Hoy sí ya, ¿qué está pasando en el aura? Claro, exactamente. Sobre todo porque se desconoce mucho el concepto y se habla dicen a los niños, no sea orgulloso, ¿verdad? Es un error. Lo interesante es que aquellos que han leído uno de los libros que a mí me parece, y ya lo he mencionado en otras ocasiones en el aura,
y que ojalá los televidentes aceptaran la invitación que les hago a leerlo, es la Ética de Nicómaco de Aristóteles, o Ética a Nicómaco, donde él precisamente, como griego que era, o sea, los griegos practicaban todas estas virtudes, buscaban la excelencia, que eso significa el arete de excelencia, la búsqueda de ser la mejor persona que puedes ser y no permitirte ser menos de eso. O sea, por eso es un trabajo con uno mismo, es un trabajo hacia el interior, no un trabajo hacia el exterior. Porque, por ejemplo, la virtud de la integridad que tú mencionaste, Juan Ignacio, se ve. O sea, este Juan Ignacio hace lo que dice. Su vida la vive a partir de esas virtudes de las cuales han estado hablando hoy en el Ágora. Entonces, es un hombre íntegro. Y así es como yo voy a juzgar tu carácter y tus acciones. Pero la virtud del orgullo es hacia adentro, no es, repito, no es en el ser una persona arrogante, una persona jactanciosa o vanidosa, no. Es, de nuevo, es buscar uno merecer lo que uno tiene, no pretender tener lo que no es de nosotros, lo que no nos corresponde, ¿verdad? Claro, por eso la virtud del orgullo es buscar, a través de la virtud de la racionalidad, la perfección moral. Y eso repercute directamente en mí. De hecho, uno de los errores, otra vez que se comete, es que se cree que la moral solo entra en juego con el resto de las personas. Y es un error fundamental. Si yo quedo varado en una isla desierta, solitario, es donde más tengo que ser moral. Porque es donde más tengo que utilizar mi racionalidad para entender, descubrir en la realidad qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Para poder sobrevivir, porque si no vas a morir. Exactamente, exacto. Y es exactamente lo mismo, la búsqueda de la perfección moral. Y volviendo a donde empezamos la semana pasada, la persona, luego de que hicimos todo este recorrido por las virtudes que hay que practicar y cómo ir cambiando el sentido de la vida, cuando tengan que ir este año a depositar su boleta, ¿cómo se aplica todo esto que hemos aprendido a esa decisión que van a tener que tomar? Que cuando vayan este año justamente a depositar su boleta, estén muy claros en qué criterios hay detrás de ese depósito de la boleta. Es decir, en qué se fijaron, por qué lo están haciendo, que apliquen la racionalidad para votar, a pesar de que hay una batalla constante por conquistar sus corazones, ¿verdad? Pero es exactamente, es importante que hagan un trabajo intenso de racionalidad. Entonces, eso se va a reflejar en el voto. Juan Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado, al igual que a ustedes, estimados televidentes. Nos despedimos, como siempre, esperando haber aportado algo para su bienestar y deseándoles que todo esto que hemos escuchado al final tiene un objetivo, y ese objetivo es ser felices. Cuídense muchísimo.